encontramos en el claustro catedralicio, en concreto en la puerta de la Gomia. Encima de esta puerta se encuentra emplazada la esfera original del primitivo reloj de la Catedral de León. En esta esfera podemos observar la disposición circular que tenía el paso del tiempo y las propias horas. En concreto, esa disposición es muy llamativa, sobre todo por tanto el momento de ejecución en el año 1523, su autor, el fraile Francisco, realiza dicha esfera y la maquinaria del reloj, y sobre todo porque estaba realizada en madera dorada y dividida en 24 horas, por esos números romanos que estamos viendo. Una grafía gótica que nos permite separar por líneas rematadas en rombos para señalar las medias y 4 rostros en cada una de las esquinas, soplando en dichas localizaciones y flotando en esas ondulaciones que vemos también, ondulaciones azuladas, a modo de lo que podrían ser los 4 vientos cardinales en los ángulos de la superficie terrestre. Como veremos luego, tenía una manecilla única a base de una mano indicadora sobre un disco interior de fondo estrellado con las representaciones tanto del Sol y de la Luna. Y presenta una alusión a esa visión del cosmos y estaba representada por esos 2 autómatas, tanto el guerrero como el león. A la izquierda estamos viendo el guerrero y a la derecha vemos el león. Esos autómatas y el sistema de mecanizado que tenía la propia maquinaria pendían de una serie de pesas de piedra que todavía hoy se conservan en el interior de la propia torre. Es muy llamativo el fondo estrellado, esas estrellas doradas y sobre todo ese contraste de la misma. Comentar que el reloj fue realizado para la torre sur de la catedral y para la torre del reloj, y que fue sustituido y trasladado aquí, como veremos luego, ya en los años 40 del siglo XX. Lo más llamativo es que conservamos ese reloj original, que no es el primero que tuvo la pulcra leonina, y que a inspiración del mismo, la Escuela Taller realizó una réplica para sustituir a la esfera de Ramón Durán y colocarla en su lugar o emplazamiento original en el año 1992. Merece la pena ver esta esfera y este testimonio del paso del tiempo, lógicamente, en nuestra pulcra leonina, nuestra catedral leonesa. En la fotografía que estamos viendo aparece la disposición original de la propia esfera. De ella conservaba, como veis, la propia manilla con esa mano direccional y la disposición de cada uno de los elementos iconográficos que acabamos de comentar. A ambos lados, esas imágenes de los autómatas tan característicos y, por supuesto, una disposición encima de la puerta de la Gomia nada habitual a su emplazamiento original. Junto a esta esfera vemos también en una imagen, sobre todo de finales del siglo XIX, la existencia de otra segunda esfera, una esfera que fue realizada por el propio maestro Durán y que pertenece al reloj del año 1788 que hemos comentado. Aquí la vemos en mayor detalle y simplemente a modo de interés la propia maquinaria del propio Durán en el interior de la torre catedralicia. Un detalle más de la propia maquinaria, incluso de la inscripción del propio relojero madrileño Ramón Durán, ¿no? En el pretil del Real Palacio de Madrid me hizo don Ramón Durán, natural del socio de mérito, dice, de la Real Sociedad de esta corte. Bueno, son muy habituales este tipo de inscripciones en relojes del propio Durán. Y volvemos otra vez a la esfera, que es realmente lo que nos interesa. Este dibujo es un dibujo inédito. Es un dibujo inédito porque además nos muestra y nos indica que el día 27 de noviembre del año 1942 la esfera se trasladó, y además se trasladó a esta octava ojiva del ala norte del claustro, en concreto encima de esta denominada puerta de la Gomia. Esta esfera, ubicada, como digo, en este emplazamiento, tiene además una denominación y una cancioncilla, una coplilla muy conocida en los años 40. Este dibujo es del propio Torbado, es, como digo, inédito, y decía la cancioncilla: vamos, luna, vamos a León, que en la catedral están la luna y el sol. Este tipo de cancioncilla, alusiva al propio reloj y a la disposición lunar y solar de este sistema astronómico tan típico de los relojes del siglo XVI, se convirtió en una de las cancioncillas populares con mayor presencia en la propia ciudad de León.